Buenas noches con todos. Mi nombre es Manuel Caldas. Yo soy el encargado de poder trabajar con ustedes este webinar que ha sido organizado de la mano con Elementi. Este webinar responde a una serie de webinars que se han hecho anteriormente con respecto a los temas de ciberseguridad en la nube, ¿de acuerdo? Y es uno de los temas que a nosotros más nos interesa, ¿de acuerdo? Y ya hubo anteriormente un webinar que hacía una referencia muy holística en escenarios de Cybersecurity in the Cloud. Y ahora vamos a tocar un poco más a profundidad una serie de temas relacionados a Threat Intelligence y Threat Hunting. ¿De acuerdo? Y por eso lo hemos titulado parte 1. Después de este webinar vamos a volver a convocarlo un poco más de tiempo a una serie de webinars adicionales que correspondan a las siguientes partes y nos permitan introducirnos con mayor profundidad a estos nuevos escenarios que, de hecho, que están ocurriendo, como lo vamos a ver ahora, pero que muy probablemente no tenemos la capacidad o la madurez para saber que están ocurriendo. ¿De acuerdo? Eso va a depender mucho del nivel de capacidades y de madurez de las organizaciones y también de los profesionales para poder entender cómo podemos actuar en estos nuevos escenarios que obviamente se han visto acelerados como factor colateral debido al tema de la pandemia. Muchas organizaciones se están transformando digitalmente y otras se están digitalizando. Pero en esos procesos, ya sea de transformación digital o de digitalización, obviamente hay una falta de debida diligencia, ¿de acuerdo? Una falta de debida diligencia que origina una pérdida de gobernanza, ¿de acuerdo? Y eso es en el nivel más estratégico, ¿de acuerdo? Y operativamente podemos hablar de que ocurren una serie de incidentes de seguridad, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Estamos aquí con los tiempos debidos. Vamos a trabajar máximo hasta las 8:30 de la noche. Por ahí, si ven a alguien que está conectado y necesitan admitir, me avisan, por favor, porque de repente no los veo en su momento, ¿ya? Aquí se están conectando. Desde ya les agradezco a todos ustedes por su participación. Y nuevamente también gracias a Elementi por el apoyo que nos está dando. Entiendo que todos me escuchan sin ningún problema y pueden ver la presentación, ¿cierto? ¿Alguien por ahí me puede confirmar por audio, por favor? Sí, se visualiza. ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos a ver. Esta es la primera parte, ¿de acuerdo? La primera parte tiene como objetivo entender los términos de cybersecurity en la nube, ver cuáles son las principales amenazas que podemos todos afrontar, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar uno de los 3 escenarios que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Y vamos a tratar de cerrar varias interrogantes y vamos a abrir muchas interrogantes también. Vamos a tratar de hipotetizar estos incidentes con respecto a casos locales que han ocurrido en los últimos meses. ¿De acuerdo? Incidentes de ciberseguridad específicamente. En eso yo, como les comenté, mi nombre es Manuel Caldas, estoy más especializado en la parte de Cybersecurity in the Cloud. También trabajo de la mano viendo las partes de DevSecOps y todo esto lo manejo en principio de manera agnóstica, ¿de acuerdo? No soy un arquitecto cloud de un producto, soy arquitecto cloud de manera agnóstica, pero finalmente igual la arquitectura no depende de seguridad. Por ejemplo, la arquitectura de seguridad no depende de productos, sino de las necesidades del cliente. Pero también está claro de que esa arquitectura al final se va a aterrizar en uno o más productos que satisfagan esas necesidades o esos requerimientos de las empresas. ¿De acuerdo? He estado como participando activamente hasta principios de año en el capítulo local de Cloud Security Alliance y en otros capítulos. He trabajado últimamente como evangelista cloud para Telefónica España, desarrollando una serie de promover básicamente la adopción de manera segura de cloud en la región. Todo trabajando en Rational 7, viendo básicamente la parte estratégica de servicios orientados a cloud y security. ¿Qué más?
tengo una maestría en ciberinformática, un máster en investigación avanzada, y estoy trabajando estoy participando dentro de un programa de doctorado. Certificaciones las que pueden ver ahí, pero lo más importante es que las tengamos. Es bueno tener certificaciones, pero lo más importante es que tengamos la experiencia de vida. ¿De acuerdo? ¿Qué certificaciones promovemos dentro de este programa de ciberseguridad en Elementi? Bueno, la fundamental, que es CSK, de Cloud Security Alliance, que facilita conocimiento fundamental en seguridad en la nube, de Cloud Security, para los arquitectos de seguridad. Y próximamente estamos trabajando la certificación de CCSP, de ISC al cuadrado, de Cloud Security Professional, de ISC al cuadrado, que ya lo vamos a liberar. Y también la de AWS Security Specialist, ¿de acuerdo? En principio, CSK para nosotros es el punto de partida y es lo que recomendamos a todos aquellos que están interesados en arquitectura de seguridad en la nube. Este es uno de los incidentes que analizamos anteriormente, y este incidente se dio, por ejemplo, en Cineplanet, ¿de acuerdo? A principios de año. Salieron las noticias publicadas, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar en el diario Gestión, el diario Comercio, donde se había expuesto información, datos personales, ¿de acuerdo? De los clientes de Cineplanet, de esta cadena, se habían filtrado. ¿De acuerdo? Al principio hubo un proceso de investigación, entiendo que inicialmente se negó, pero finalmente se aceptó. ¿De acuerdo? De que una base de datos en la nube expuesta de manera no apropiada había causado que puede haber ocurrido una infiltración y una brecha de datos, un data breach. A eso se le llama Cloud Native Breach, brechas nativas en cloud, ¿de acuerdo? Y que había originado, obviamente, el incumplimiento de un esquema regulatorio local, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Esa es la información que se tiene, ¿de acuerdo? En este incidente. Adicionalmente, obviamente, hay temas netamente de índole que le pertenecen propiamente a esta empresa, pero lo que a nosotros nos interesa en este incidente es que se originó una brecha en la nube, ¿de acuerdo? Y eso es lo que queremos analizar. Vamos a hipotetizar cómo es que se dio esta brecha, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue la amenaza? ¿Cuál fue el vector de ataque? La superficie de ataque y cómo es que se llegó a explotar, ¿de acuerdo? En agosto del 2018, en mayo del 2018, se origina el ciberataque al Banco de Chile, ¿de acuerdo? En mayo de 2018. En agosto del 2018 se entiende de que hubo un ataque al resto de bancos en la región, y en agosto de 2018 sale Asban diciendo pues de que todos los bancos pudieron repeler el ciberataque a nivel mundial. ¿De acuerdo? Estamos viendo antecedentes. Ya vimos el antecedente de Cineplanet. Una brecha de seguridad expuso los datos y se pudieron filtrar. Vamos a ver, ¿hay alguien más pendiente que se conecte? No. Entonces, esto ocurrió el 17 de agosto de 2018. ¿De acuerdo? Primero en mayo, el Banco de Chile, que en su momento lo analizamos, ya hay un video que pueden revisarlo. Después, en agosto de 2018, Asban reporta de que hubo un ciberataque mundial y que los bancos peruanos pudieron repelerlo apropiadamente. ¿De acuerdo? El 3 de diciembre del 2019, el año pasado, el BCP revela, después de un año y medio, ¿no? Revela, después del incidente que reporta el 17 de agosto de 2018, Asban, el BCP revela en diciembre del 2019 que se originó una brecha en sus elementos que ellos administraban, y ese ataque cibernético obviamente originó una brecha y se pudo acceder a los datos del cliente del banco. Previo a esta publicación, en las redes sociales uno puede hacer un poco de investigación y encontrar pues de que muchos decían que si se conectan a tal link, a tal página, podían encontrar la información de múltiples clientes del banco con diversos tipos de datos, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este antecedente, el 3 de diciembre, el BCP anuncia que sufrió un ciberataque en el 2018. Eso está publicado en estas fuentes, ustedes pueden revisarlo. Entonces, el 3 de diciembre de 2019 revela que tuvo un ataque en el 2018.
No hay más información al respecto. El 4 de diciembre, BCP enfrenta proceso sancionador porque hackearon, obviamente, base de datos de los clientes, ¿no? Incumplimiento de un marco regulatorio local, ley de protección de datos personales. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esas son las noticias que tenemos hasta el 4 de diciembre de 2019. ¿De acuerdo? Entonces, si hubo otro tipo de compromiso, obviamente de responsabilidad y de tratamiento privado o independiente de esta empresa, ¿no? ¿De acuerdo? Por favor, les agradecería a aquellos que puedan desactivar el micrófono. ¿Está bien? Muchas gracias. Entonces, tenemos estos datos como antecedentes. Recuerden, mayo del 2018 hay un ciberataque al Banco de Chile, muy relevante, más de 10 millones de dólares que pudieron extraer por medio de la red de SWIFT. Hubo una estrategia muy específica para poder confundir a la organización con respecto a su plan de respuestas de incidentes. Finalmente, el hecho de atacar a través de las computadoras del banco no era el objetivo principal, sino era atacar la red de SWIFT y poder validar una serie de transacciones que lograron hacerlas según las diversas fuentes que pueden ustedes encontrar. El 17 de agosto de 2018, ASBAN anuncia que hubo un ciberataque en los bancos peruanos, pudieron repelerlo de manera apropiada. El 17 de agosto de 2018, el 3 de diciembre, BCP anuncia que sufrió un ciberataque, y el 4 de diciembre enfrenta un proceso sancionador. ¿De acuerdo? El 3 de diciembre de 2019 revela que sufrió un ataque en el 2018. Listo. Vamos avanzando aquí. El 17 de septiembre, hace unos días atrás, ¿de acuerdo? La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales lo sanciona. O sea, el 4 de diciembre enfrentaba un proceso sancionador del 2019, después de casi 10 meses, ¿cierto? Casi 10 meses, lo sanciona. ¿De acuerdo? Obviamente hay todo un proceso que implica ese esquema sancionador. ¿De acuerdo? Si la entidad la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales evidencia así y emite un pronunciamiento y tienen toda la información. Y obviamente la sanción con respecto a este incumplimiento regulatorio local de proteger los datos personales de los ciudadanos del Perú, en ese caso se le multa con una suma ascendente. ¿De acuerdo? Ahora, según nota de prensa de la entidad, ¿no?, la sanción al BCP se fundamenta en la utilización de un sistema que no tenía implementado las medidas de seguridad adecuadas para el almacenamiento de datos personales. Eso es lo que se expresa en el diario peruano. ¿De acuerdo? Si hubo otro tipo de compromisos sobre los activos, eso no está en discusión. Pudo haber sido, pudo no, estaríamos tratando de hablar sobre fuentes no confirmadas, ¿no? Estamos confirmando esto aquí. ¿De acuerdo? Y como se dio esta brecha, obviamente se extrajeron los datos, pues, ¿no? Y se hicieron públicos. ¿De acuerdo? Entonces surge la sanción. Entonces aquí dice, por ejemplo, sancionan al BCP por no resguardar confidencialidad de los datos de los clientes. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales determinó que el banco sufrió un ataque cibernético en el que tuvieron acceso a los números de tarjetas, cuentas, saldos de un grupo de clientes. ¿De acuerdo? El hecho ocurrió, y esto es lo que no termino de entender, ¿no? Según el 3 de diciembre, 4 de diciembre, el BCP anuncia que sufre un ataque cibernético en el 2018, por lo que he podido revisar. Y según esta nota dice que el 26 de julio y el 23 de noviembre de 2018, el BCP comunicó a la autoridad que sufrió un ataque. O sea, entendemos que ha sido el 26 de julio y el 23 de noviembre de 2018. O sea, después de un año, nosotros como ciudadanos nos enteramos, ¿no? Nos enteramos el 3, 4 de diciembre, creo que es, ¿no? Yo como ciudadano me entero el 3 de diciembre. Y me entero porque me llegó un WhatsApp, donde decían usa, o lo publicaron en redes sociales, ¿no? No me llegó un WhatsApp.
creo que había gente, estaba yo en un curso y había gente que empezaba a decir que les había llegado un WhatsApp. A mí no me llegó. Y que les decían que ingresen a tal link para que vean las cuentas, y ellos, muchos por ahí, no sé, decían tal vez que ingresaron y si se veían los datos, ¿no? Y surge la sanción, ¿de acuerdo? Eso es lo concreto, ¿de acuerdo? Entonces, la hipotetización de cómo se pudo haber dado un incidente de este tipo es lo que queremos lograr aquí, ¿de acuerdo? Vamos a usar varias variables para suponer dentro de este marco. Hasta ahí estamos de acuerdo en los antecedentes. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene algún comentario por ahí para seguir avanzando? ¿Listos? Seguimos avanzando entonces. A ver. Hoy en día, por el tema de este factor que nos está impactando, a ver, vamos a ver, todo claro, gracias. Todos estamos inmersos en este escenario de la pandemia, ¿de acuerdo? Hay un impacto social, económico, diversos paradigmas o estereotipos de cómo éramos como sociedad, como empresa, se han visto pues, plasmados de una u otra manera. Y entre ellos, obviamente, muchas empresas se han acelerado para responder a este factor externo que ha impactado a todas las organizaciones, por ejemplo, a las comunidades local e internacional, a la sociedad en general. Y las empresas han tenido que responder de manera resiliente para poder actuar en este nuevo escenario. Y muchas de ellas, que tal vez eran muy reacias a adoptar cloud computing, han tenido que hacerla de una manera muy ágil, entre comillas, y en unos días ya estaban en la nube. ¿De acuerdo? El apetito ante el riesgo que anteriormente hacía que no adopten cloud, o la actitud ante el riesgo que originalmente hacía que no adopten cloud, desapareció en días y adoptaron cloud de un momento a otro por mantener capacidades resilientes de la organización. Muchas organizaciones hoy en día están en la nube. Algunas dicen que se están transformando digitalmente, otras muy probablemente lo que estén haciendo realmente es digitalizar una serie de procesos. Pero adoptar cloud implica una serie de consideraciones que se debe tener, ¿de acuerdo? Uno de ellos es debida diligencia. La falta de la debida diligencia, el análisis real de lo que puede ocurrir cuando yo adopto este tipo de servicios, obviamente puede causar una pérdida de gobernanza, en todo el sentido de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, muchas han adoptado cloud y no tienen la madurez, no han tenido o no tienen la madurez suficiente, o como ya están experimentando, ¿de acuerdo? Están experimentando y con la experiencia han nuevamente entendido que deberían de haber generado mayores capacidades en diversos sentidos, y uno de ellos es en el tema de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Hemos observado muchos incidentes, ¿de acuerdo? De manera pública. Ustedes pueden encontrar incidentes como, por ejemplo, del bono familiar, entre otros, o muchos incidentes que no se hacen públicos, pero que sí quedan registrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, cloud responde a un modelo de responsabilidad compartida, ¿de acuerdo? Y el modelo de responsabilidad compartida no queda aquí nomás, ¿no? Lamentablemente, hasta ahora seguimos pensando que el modelo de responsabilidad... A ver, Kevin Baltasar se está conectando ya. Hasta ahora seguimos pensando que el modelo de responsabilidad compartida es decir, yo soy responsable de la máquina virtual, seguridad de la red. La responsabilidad compartida va muchísimo más allá. Y hablamos, en este momento podríamos decir que estamos en una irresponsabilidad compartida. ¿De acuerdo? Porque el hecho de que nosotros empecemos a desplegar en una zona que no está segura, en la nube, por ejemplo, obviamente va a causar un impacto en la organización. ¿Y eso por qué? Porque había una falta de debida diligencia. Y el impacto, uno de los impactos directos puede ser en el tema de seguridad, definitivamente. Por otro lado, se ha observado también de que muchas organizaciones piensan de que ir a nube les va a ahorrar costos. Conforme vas descargando, vas implementando cargas de trabajo en la nube, diversos servicios, te vas dando cuenta de que algunos pierden esa falsa percepción de que van a ahorrar costos, porque realmente lo que te permite es controlar tus costos. Es el pago por uso. ¿De acuerdo? Pero el hecho de adoptar cloud también impacta en la cultura de la organización de tecnología de información, en el equipo de seguridad de la información, en el equipo de gobierno, riesgo y cumplimiento. ¿De acuerdo? Impacta en gran medida.
Entonces, si muchos han adoptado cloud de manera muy ágil, por debida diligencia, deberían de estar remediando muchas acciones que debieron hacer antes, pero no lo hicieron, digamos que porque era necesario hacerlo para mantener la resiliencia de la empresa o porque simplemente no los tuvimos presentes desde el inicio. Por ejemplo, revisar bien los términos del contrato. ¿De acuerdo? Uno de los temas muy importantes, porque de ahí va a partir todo. O entender bien cuáles son mis responsabilidades con respecto al modelo de servicio que estoy adoptando. Al modelo de servicio cloud. ¿De acuerdo? O desarrollar más capacidades en el equipo de seguridad, por ejemplo, para poder trabajar de manera nativa en la nube. Porque no es lo mismo trabajar la parte de seguridad en la nube que trabajarlo en un escenario tradicional on-premise. Si muchas organizaciones se fueron a la nube de manera ágil, debido por el factor externo ambiental originado por la pandemia, entonces, en teoría, debieron de haber reaccionado rápidamente y debieron de haber acondicionado sus sistemas de gestión de seguridad de la información. Y al estar ya en un escenario totalmente expuestos en la nube, deberían de tener una política de seguridad de cloud. Y al tener una política de seguridad de cloud, deberían de tener un gobierno de cloud, teniendo en consideración que deberían de tener políticas de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Entre otras cosas. Entonces, adoptar en la nube significa, pues, ser responsable. ¿De acuerdo? Porque ya nuestros activos de soporte, nuestros activos de información se van a encontrar en un escenario en el cual hay una responsabilidad compartida. Pero también se podría ver el escenario de responsabilidad compartida como todos los riesgos que el cloud provider no va a asumir y que tú lo vas a asumir como un cloud consumer. Y es una forma de verlo. ¿De acuerdo? Si vamos a hablar de riesgos, son todos aquellos riesgos que el proveedor no va a asumir y que yo voy a tener que asumir. Por lo tanto, recae una vez más sobre un tema de gobernanza. ¿De acuerdo? Entre otras cosas. Entonces, muchas organizaciones, obviamente, lo que han hecho es, de manera tradicional, han empezado a heredar modelos de servicios IaaS, PaaS, SaaS. Muchos ya habían adoptado modelos de servicios SaaS, por ejemplo, el clásico ejemplo Office 365, ¿de acuerdo? O una variante de IaaS, almacenamiento en la nube, por ejemplo, RAID virtual, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, dentro de la estrategia de cybersecurity que se tiene en Elementi es, obviamente, establecer una base fundamental de Cloud Security con CSK, de Cloud Security Knowledge. Porque es la base para todos los que vamos a hablar de arquitectura de seguridad, de auditoría, de gobierno, riesgo y cumplimiento. Es un lenguaje común que todos vamos a entender con respecto a cloud. ¿De acuerdo? Entonces, en ese escenario vamos a analizar esta partecita muy rápidamente de ellas. Para que sea cloud tenemos que tener las capacidades de poder abstraer y orquestar debidamente todos estos elementos y ser entregados a través de un pool de recursos, servicios basados en cloud computing. ¿De acuerdo? Entonces, esos recursos básicamente van a ser de responsabilidad de nosotros. Esos recursos virtualizados, sobre ellos nosotros tenemos que establecer una serie de estrategias desde el punto de vista de gobierno, riesgo y cumplimiento. El auditor va a tener que establecer una nueva manera de poder identificar controles para estos nuevos escenarios que apliquen y que estén en razón a una serie de estándares internacionales, si es que necesita manejarlo de esa manera, o una serie de prácticas ampliamente reconocidas. ¿De acuerdo? El equipo de administración, de operación en cloud va a tener que entender, por ejemplo, de que debe de trabajar en este nuevo escenario y que rápidamente debe de incrementar capacidades, ¿de acuerdo? Para poder orquestar todos estos recursos. Y definitivamente la forma como nosotros administramos, operamos de manera tradicional no va a ser la misma en la nube. Hasta el hacker, el que te quiere hackear, también debe comprender que hay una serie de estrategias adicionales que debe él de lograr para poder vulnerar o encontrar a una brecha y generar un data breach, por ejemplo, y extraer esa información. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a tratar de identificar ahora. En relación a los casos que hemos visto anteriormente, vamos a hipotetizar que así ha sido. ¿De acuerdo?
Otro ejemplo, en este escenario es que los grandes despliegues en la nube se han originado obviamente sobre almacenamiento, ya sea sobre almacenamientos del tipo Object Storage o Volume Storage. Object Storage, almacenamiento por objetos, si quieres buckets en AWS o buckets en Oracle, ¿de acuerdo? Al final es el nombre del producto cloud, pero es Object Storage. Lo que nos interesa es qué es Object Storage. AWS lo llamará de una forma, Azure lo llamará de otra manera, Oracle Cloud lo llamará de otra manera, algunos tendrán mayores, menores prestaciones, pero es Object Storage. Y Volume Storage en general es la unidad virtualizada del disco que lo utilizamos, por ejemplo, para nuestras máquinas virtuales. AWS lo llama S2, Amazon lo llama Azure Virtual Machine, Azure lo llama Azure Virtual Machine, entre otros. Pero son virtual machines en la nube y utilizan volume storage. Y cuando lo manejamos de esta manera ya empezamos a comprender realmente cómo es una arquitectura agnóstica, porque no dependemos del producto. El producto se debe adecuar a nuestras necesidades, las necesidades de la organización. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a analizar un poquito más estos datos por ahí. Ya todos están conectados, ¿no? No sé qué hora son. 7:28, estamos bien. Vamos a ponerlo por aquí. Ok, esto aquí es parte de la información extraída de McAfee, ¿de acuerdo? Lo he seleccionado porque está muy bien explicado y tiene una fuente muy buena, McAfee, y vamos a poder entender cómo es que estamos en este escenario de brechas en IaaS, ¿de acuerdo? Ahí tienen la dirección, va a salir publicada en el video también, pueden descargarlo. Se los recomiendo para que lo revisen, porque ellas representan la mayor cantidad de cargas de trabajo desplegadas en la nube. ¿De acuerdo? Y esto aplica para cualquier cloud provider que podamos tener. Entonces, estas brechas nativas en cloud, ¿de acuerdo? Se pueden dar por este agente externo, miren. ¿De acuerdo? Estas brechas nativas en cloud no necesariamente siguen una manera tradicional de infiltración en la red. En esta red que se encuentra, o en estos servicios cloud que se encuentran en determinado cloud provider. Y que esto puede corresponder a una VPC o puede corresponder en un mayor alto nivel al management plane. Al management plane, al plano de gestión que yo tengo en un cloud provider y que accedo a través de un managed console o de una consola web. ¿De acuerdo? Para mí lo importante es proteger todo mi management plane y eso se representa. ¿De acuerdo? Ante un ciberataque, primero tengo que asegurar que el management plane no ha sido vulnerado y después ingresar a cada uno de los elementos que puedan haber tenido un compromiso. ¿De acuerdo? Entonces, estos tipos de brechas nativas en cloud no necesariamente se manejan de esa manera tradicional o responden, y por lo tanto también responden a una estrategia de defensiva que debe de cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vemos que pueden haber tres tipos de ataque en este caso. Uno debido a credenciales comprometidas, otro a la explotación de una vulnerabilidad y otra a una misconfiguration. Y este es el punto que vamos a desarrollar ahora con más detalle. En próximas oportunidades vamos a hablar de otros tipos de ataque. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de misconfiguration ahora. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, una vez más, esto no responde a un escenario tradicional, ¿de acuerdo? Y es necesario actualizar nuestras estrategias. Vamos a ver por aquí. Listo. Ok, entonces, en este escenario, ¿de acuerdo? Una brecha en la nube, ¿de acuerdo? Es explotada por un atacante. Y esta brecha se puede originar, por ejemplo, por una falla en la configuración, por unos problemas de vulnerabilidades de los elementos que forman mis componentes en la nube o por credenciales comprometidas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ocurrida esta brecha por una falla en la configuración, este atacante puede acceder a este nodo. Y mediante diversos artificios,
podría llegar a extraer información. ¿De acuerdo? Lo que quiero lograr aquí es que vamos a hipotetizar que el incidente se ha podido lograr de esta manera, por una falla en la configuración. ¿Por qué he elegido este tipo de brechas? Porque son las más comunes. ¿De acuerdo? Y que con unas buenas prácticas y unas buenas revisiones, ¿de acuerdo? Y una buena arquitectura de seguridad podemos remediarlas en mayor proporción para evitar que se pueda filtrar los datos fuera de mis servicios contratados en un cloud provider. Porque todo esto de aquí es mi responsabilidad. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esta extracción de los datos, esta brecha, data breach, obviamente va a aprovechar esa falta o esa debilidad en la configuración de los elementos que yo he adquirido, ya sea en IaaS o en PaaS o en SaaS. ¿De acuerdo? Y va a poder obtener, sacar esa información fuera de mi ámbito contratado en el cloud provider. ¿De acuerdo? Ya saben lo que va a pasar ahí. ¿Cierto? Cuando ocurra eso ahí. Ya hemos visto ya 2 incidentes que estamos hipotetizando que podrían haberse dado por este escenario. Una falla en la configuración. Esa es la hipótesis. Listo. Vamos a desarrollar un poquito más aquí. Ok. Entonces, en el primer punto, obviamente, el atacante va a obtener acceso a la plataforma, a los servicios cloud. ¿De acuerdo? Ya sean IaaS o PaaS, en este ejemplo. Lo va a poder lograr comprometiendo las credenciales, aprovechando una vulnerabilidad o a través de una falla en la configuración. Este CRF lo vamos a ver en la próxima parte de esta serie de webinars, ¿de acuerdo? Vamos a hablar más de misconfiguration. Entonces va a poder capitalizar alguna falla en la configuración de los elementos IaaS, específicamente en los grupos de seguridad que nosotros hayamos podido establecer aquí. Se va a aprovechar de esa falla en las configuraciones. ¿De acuerdo? Entonces va a poder acceder a estos nodos. Digamos que este es un nodo en IaaS. ¿De acuerdo? Y si es este nodo en IaaS, muy probablemente está configurado para poder interactuar con los nodos o otras aplicaciones vía PaaS a través de roles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar en este escenario más sobre estas fallas de configuración. Y esas fallas de configuración no se originan porque el punto cloud funcione mal, sino que nosotros no hemos arquitectado bien la parte de seguridad. Y es de nuestra responsabilidad dentro del modelo de responsabilidad compartida. ¿De acuerdo? Ya saben lo que va a pasar, ¿no? Miren, está triste. Está triste acá el señor. Bueno, más que triste, de repente confundido. Una vez que ha logrado acceder a estos elementos en la nube, a estos componentes, sea, por ejemplo, un S2, por ejemplo, una máquina virtual aquí, ¿de acuerdo? Va a tratar de expandirse. ¿De acuerdo? Y se va a tratar de expandir, por ejemplo, incrementando los privilegios asociados que pueda tener, accediendo a los nodos remotos. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que muy probablemente este nodo puede interactuar, que contiene aplicaciones, podría interactuar con este otro nodo o con estas bases de datos a través de roles. ¿Es una buena práctica implementar roles? Sí, pero siempre bajo la premisa de les privilegios, es decir, los mínimos privilegios necesarios. Pero muy probablemente esos roles tienen privilegios de más. Entonces va a poder aprovecharse de esas fallas en la configuración. Otra forma, una vez que está acá en el punto 2, otra forma es la que pueda explotar alguna vulnerabilidad de las aplicaciones. Ahí ya puede hacer un malware, por ejemplo, aplicar un malware para poder explotarlas. ¿De acuerdo? O entre otras técnicas que puede usar. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué lo va a lograr? Porque va a lograrlo porque hay una serie de debilidades en los controles en las redes virtualizadas que hay en todo este escenario.
¿De acuerdo? O sea, va a expandirse. Ya accedió a un nodo aprovechando una vulnerabilidad y desde ahí se va a expandir. ¿De acuerdo? Y se va a expandir a los diversos nodos o a los diversos servicios en PaaS, ya sean IaaS o PaaS, por ejemplo, que es lo que estamos analizando. ¿De acuerdo? En el punto 2. Y se aprovecha, obviamente, de las debilidades o de las fallas en la configuración sobre las cuales, de acuerdo, nosotros somos responsables. Puede también tratar de expandirse a través de una elevación de privilegios que puede lograr, ¿de acuerdo? Y definitivamente esas debilidades en las configuraciones de los elementos, llámese, por ejemplo, específicamente Software Defined Network o Security Groups o Security List, como quieras llamarlos en el producto cloud, ¿de acuerdo? Obviamente son nuevamente responsabilidad de nosotros. Y al final, lo que va a lograr todo este escenario es que ese atacante puede extraer los datos. En el punto 3, va a poder filtrar esa información, ¿de acuerdo? Y esa capacidad que va a tener ese ataque de poder filtrar esa información y extraerla hacia afuera, obviamente ocurre, mira, mientras nosotros estamos trabajando, bajo nuestros radares, porque supuestamente nosotros estamos monitorizando todo este escenario, ¿no? Hay una serie de diversos controles detectivos, preventivos, ¿cierto? Que hemos definido aquí. Se supone que mi sistema de gestión de seguridad de la información ha sido actualizado, ¿no? Y los controles responden ahora a estas nuevas necesidades, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone que he debido identificar qué riesgos y qué amenazas nos encontramos expuestos ante este nuevo escenario. Y que mi sistema de gestión de seguridad de información se tenía que actualizar porque había un cambio de contexto. Eso lo establece la norma. ¿De acuerdo? Y que muchos activos hoy en día se encuentran allí. O sea, se supone que yo ya he hecho todo eso ahí. ¿De acuerdo? Pero muy probablemente no está ocurriendo eso. Se supone que he establecido una nueva serie de controles. ¿De acuerdo? Que me deben de ayudar a fortalecer toda mi postura de seguridad que tengo aquí. Que yo como organización la he establecido. Pero fíjate que los riesgos no son los mismos. El escenario no es el mismo. ISO 27017, que contiene la actualización de los controles para cloud sobre el anexo A de la 27001, que es la 27002, hace una serie de actualizaciones sobre determinados controles en 27002. Y también propones los controles propios de CLD, los controles cloud. Y también ISO 27017 establece de que es necesario crear una política de seguridad de cloud que responda, obviamente, a las necesidades de gobierno cloud. ISO 27017 establece claramente de que hay una serie de pautas en esta norma con respecto a cómo gestionar los riesgos en la nube, porque es otro escenario. ¿De acuerdo? Entonces se entiende de que si yo ya tengo un SGSI, debo tener una serie de controles para cloud específicos, ¿no? Y que esos controles, como estamos viendo aquí, han debido de poder detectar que ocurra este incidente, pero aparentemente en este caso no ha ocurrido. En el mejor de los casos, tal vez detener el ataque. En el peor de los casos, ni siquiera hemos podido generar logs que nos permitan trazabilidad para entender que un incidente ha ocurrido. ¿De acuerdo? Pero este escenario es tan cambiante y tan dinámico que las prácticas que teníamos en un escenario tradicional on-premise no podemos usarlas aquí. Por eso que hablamos de Intelligent Systems, sistemas inteligentes que nos permitan a nosotros detectar de manera preventiva o proactiva lo que está ocurriendo, en la medida que el ataque sea reconocible. Pero si no es reconocible, porque estos patrones, como pueden estar ocurriendo aquí, en el caso de misconfiguration, responderían tal vez a un patrón normal de acceso. Por lo tanto, no se detectaría como un ataque. Los controles que tendríamos no lo detectarían de esa manera.
Entonces, en ese escenario estamos hablando de threat hunting, de la capacidad que podemos nosotros tener como organización, la capacidad y la madurez para entender que este patrón de comportamiento realmente es un ataque y no es un patrón de comportamiento normal de una serie de interacción entre servicios. Porque usualmente, por ejemplo, esta aplicación que está aquí se conecta a este nodo y no a este nodo 2. ¿Se dan cuenta? Entonces es un patrón de comportamiento fuera de lo normal. Vamos a seguir avanzando. Entonces, en el punto 3, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el punto 3, el objetivo obviamente es extraer la información, extraer los datos. Una vez originado ese data breach, extraer esa información. ¿De acuerdo? Copiar esa data a cuentas de almacenamiento externo, o tal vez esa elevación de privilegios que ha logrado este atacante le permita crear una serie de objetos o componentes en la nube. Tal vez pueda crear otro storage gateway y poder así transferir información externamente. ¿De acuerdo? Y llega a copiar, obviamente, a extraer esa información fuera de mi VPC. En este caso, el ataque ha tenido como objetivo generar un data breach. No está impactando negativamente en el funcionamiento de diversos componentes. Está extrayendo información de manera no autorizada. ¿De acuerdo? No está causando un impacto negativo en los nodos o en la base de datos que están ahí. ¿De acuerdo? Y extrae básicamente la información. Puede copiarlas externamente. Y ahí ya saben qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque no tenemos las capacidades, la madurez, trasladado ya en un nivel más especializado, las prácticas y las herramientas para poder de manera inteligente entender que esto está sucediendo o de una manera más avanzada y más experta, cazar estas amenazas. ¿De acuerdo? Ahora, threat hunting no es para todo el mundo. Si la organización no ha llegado a establecer o no tiene un buen nivel de madurez en seguridad, en arquitectura, en cybersecurity, ¿cómo se va a atrever a hacer threat hunting? Threat hunting consumiría servicios básicamente de profesionales que están dentro de la organización o fuera para poder generar esas capacidades o esas habilidades de poder entender que este patrón de comportamiento que estamos viendo es realmente una amenaza. ¿De acuerdo? Y al final ya sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, en este estudio que hace McAfee, obviamente hace referencia a los top 10. Los top 10 comunes en términos de fallas de configuración en AWS. Recuerden que la responsabilidad sobre todas estas configuraciones no es de AWS, o acá podría decir Azure, o acá podría ser Google Cloud, es de nosotros. Porque todo lo que ven aquí, como las 10 más relevantes fallas en configuraciones en AWS, son básicamente de nuestra responsabilidad, de nosotros como Cloud Consumer. Aquí no tiene nada que ver en términos de responsabilidad AWS según esta publicación de McAfee, y tiene sentido porque aplica el modelo de responsabilidad. Y ese modelo de responsabilidad, ¿saben dónde se encuentra? En tu contrato, en aquello sobre lo cual no tuviste la debida diligencia para poder analizarlo y validarlo debidamente, si es que ese es el escenario que ha ocurrido, y que es muy probable. Entonces, si el escenario es que no tuve la debida diligencia en su momento al adoptar cloud, entonces este es el momento para que lo hagamos. Para que hagamos a posteriori, porque la debida diligencia debe ocurrir a priori, para que lo hagamos ya con estas experiencias que hemos tenido, que definitivamente debemos hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a apuntar más en este ejercicio, por ejemplo, a que no hay restricciones en acceso de salida, por ejemplo, o algunas configuraciones no están bien hechas en los grupos de seguridad que han sido asignadas determinadas cargas de trabajo, o de repente he generado un grupo de seguridad, un security group, con diversas configuraciones
y ese mismo security group lo ha aplicado a diversas cargas de trabajo que no necesariamente necesitan esas configuraciones. ¿De acuerdo? Que puede ocurrir. Y todo eso es configuraciones operativas netamente de nuestra responsabilidad. O hemos facilitado, o hemos conseguido roles de accesos, hemos utilizado roles para que las instancias en S2, en este caso, pueden interactuar con aplicaciones u otras instancias. Y esos roles no los hemos tenido en consideración bajo el mínimo privilegio concedido. Les hemos concedido más de lo necesario. O no tenemos, o tenemos, por ejemplo, grupos de seguridad que están configurados y que no lo hemos usado, pero sin embargo nos hemos equivocado al asignarlos a las diversas cargas de trabajo. ¿De acuerdo? O no tenemos una configuración europea para las reglas de entrada. O de repente instancias S2 pertenecen a redes virtualizadas donde no estamos, las hemos creado y no las estamos protegiendo apropiadamente. Pero estas son las top 10 misconfiguration relacionadas a AWS, que según este estudio que ha hecho McAfee. Y seguimos hipotetizando en el caso, los dos primeros casos que hemos visto y decimos, bueno, podría ser que pueda haber ocurrido este data breach en esos dos casos, obviamente podría ser que se haya originado por alguno de estos escenarios. ¿Cierto? Porque esa es la hipótesis que estamos trabajando. Entonces, la mayoría de estas fallas de configuraciones en recursos en IaaS son ampliamente de responsabilidad del consumidor, de nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Y eso a qué se pudo deber? Este estudio es antes del tema de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, según este estudio, McAfee dice que se puede deber a que estas fallas en las configuraciones son introducidas, ¿de acuerdo?, en los despliegues que se hacen sobre la infraestructura, por ejemplo, en las automatizaciones originadas por los equipos en DevOps, ¿de acuerdo? Y eso podría deberse a que estos equipos de DevOps, obviamente, en las prácticas de integración continua, despliegue continuo, delivery continuo o despliegue continuo, si es que ya lo tienen automatizado, obviamente existen una serie de fallas de configuración que van a impactar sobre los elementos de configuración que se van a encontrar en mi VPC, en este caso que se encuentra en producción. O sea, muchas de estas fallas de configuraciones se debe esto aquí. ¿De acuerdo? Y obviamente, ¿por qué? Porque ya es una opinión personal, porque muchos de estos equipos de DevOps están formados en su gran mayoría por desarrolladores. O se supone que al ser DevOps no debe existir un divorcio con el equipo de seguridad o con el equipo de gobierno, riesgo y cumplimiento o con el equipo de operaciones producción. Pero sin embargo, tal vez la madurez que tiene ese equipo de DevOps no es que implique que no necesariamente sea DevOps, porque DevOps es un cambio de cultura. Se supone que tienen la seguridad debidamente implementada dentro del escenario de DevOps, por lo tanto debería ser DevSecOps. Pero muy probablemente si es que está ocurriendo esto, quiere decir que no hay un equipo o un escenario de DevSecOps totalmente maduro, pues, para que ocurra esto aquí. ¿De acuerdo? Y una vez más, ¿qué implica esto aquí? Que ese divorcio entre el equipo que desarrolla, gobierna, controla, establece la seguridad, las prácticas, y el que opera sigue existiendo, pues, ¿no? No hay unas capacidades o madurez suficiente dentro del equipo y dentro de la organización para entenderlo. Adoptamos marcos porque somos allá y lo somos fashion y al final seguimos introduciendo fallas de configuración en los escenarios de producción ya en la nube, ¿no? Y la superficie de ataque, en este caso, sería mayor y diversos vectores de ataque podrían ocurrir en esa superficie de ataque que está no apropiadamente configurada. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad sobre todo este escenario, sobre esas top misconfiguration, es netamente de nosotros, no es del proveedor cloud. ¿De acuerdo? Es de nosotros. Y eso, según este estudio, se origina por
por la velocidad en los despliegues que ocurren en la nube por equipos de DevOps que no tienen las capacidades y madurez suficiente. ¿De acuerdo? Y eso ya saben que puede estar originando. Y si ocurre esto, obviamente, debería de ser DevSecOps, muchas brechas se podrían originar ya también por la aplicación. ¿De acuerdo? Que sería el segundo escenario que originaba el ataque. ¿De acuerdo? El primer escenario era credenciales comprometidas, el segundo era brechas en las aplicaciones, vulnerabilidades en las aplicaciones, y el tercer escenario que estamos analizando, que son fallas en la configuración. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna observación? Para continuar, a ver, así rapidito. Vamos a seguir analizando esto de aquí. ¿Ya? ¿Listo? Seguimos avanzando entonces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, reducir, pues. Reducir esas fallas de configuración y esas vulnerabilidades. Si tengo un equipo DevOps o un equipo Scrum, DevOps es Scrum, ¿de acuerdo? Como base, como fundamento, usa Scrum, ¿de acuerdo? Y tenemos, pues, una integración continua y un delivery continuo o un despliegue continuo. Obviamente debemos de empezar por ese lado a implementar prácticas de seguridad en el ciclo de desarrollo del producto o del servicio, ciclo de desarrollo del software. ¿De acuerdo? Y para eso hablamos de DevSecOps. Si eso está bien y las áreas están integradas, ¿de acuerdo? Gobierno, riesgo y cumplimiento ejerce dentro de todo, se ejerce dentro de todo el pipeline, por decirlo de esta manera. El equipo de seguridad trabaja haciendo shifting left y no esperando a que se haga un despliegue para hacer un análisis de vulnerabilidad, porque debe hacerse desde el inicio. Si el equipo de DevOps o Scrum usa prácticas de seguridad desde el diseño, en las historias de usuarios, por ejemplo, o si se identifican no funcionalidades relacionadas a seguridad y se tratan desde el principio, porque ya el equipo de desarrollo de producto ya no solamente habla de funcionalidades, sino también habla de no funcionalidades, y tenemos a los champions de seguridad en nuestros equipos de DevOps o de Scrum. Entonces se entiende de que eso se debe minimizar, que se debe de reducir esas fallas de configuración y las vulnerabilidades, porque estamos apostando más a hacer shifting left. Y estamos mitigando los riesgos desde el principio, no al fin, no ya cuando entran en producción, porque más me va a doler una vulnerabilidad o una falla, más me va a impactar a mí como organización cuando ya esté en producción que cuando esté en un determinado stage o un estado en la integración o el delivery. ¿De acuerdo? Porque lo que quiero evitar es que obviamente el atacante, una vez que tenga acceso a mi zona, a mi zona de aterrizaje, donde están mis cargas de trabajo, obviamente puede expandirse. ¿De acuerdo? Y puede acceder a otros objetos de almacenamiento o otra base de datos. Eso lo quiero evitar. Entonces, debo de trabajar más haciendo shifting left. ¿De acuerdo? Y eso es lo que llama, pues, obviamente, el movimiento lateral, pues, ¿no? Tratar de evitar que ocurran, que se puedan capitalizar estas habilidades en los controles de seguridad, que se puedan explotar vulnerabilidades, ¿de acuerdo? O se pueda incrementar el nivel de privilegios cuando ocurre el compromiso de un ataque, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Y que estas actividades, por ejemplo, si es que van a ocurrir en mi red de producción, porque sigue existiendo el riesgo, ¿de acuerdo? Porque durante la operación pudo haber hecho alguna falla en la configuración, podría ser, ya no estamos hablando de desarrollo, ¿de acuerdo? Sino en la operación puede ocurrir un misconfiguration, una falla en la configuración, obviamente esa falla en la configuración en la operación, que no tiene prácticas de seguridad comprometidas, puede involucrar que alguien desde afuera pueda acceder a nuestra VPCs. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ese es el objetivo. Así que mucho cuidadito ahí. Entonces, obviamente, para todo esto de aquí, ¿de acuerdo? El análisis debe ser mucho mayor, ¿no?
Entonces ya estamos hablando de utilizar sistemas inteligentes, del que la monitorización y este análisis de comportamiento no solamente ocurre en en producción, sino ocurre en los diversos stages, por ejemplo, de determinada forma, dentro de una integración, un delivery continuo. La monitorización se da en todas esas fases, no solamente en operación. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, en la medida de lo necesario. Entonces, usar nuevos elementos, como por ejemplo, User and Entities, Behavior Analytics, en estos escenarios es muy importante. Y una vez que ya uno tiene, por ejemplo, una política de Cloud First, o sea, Cloud First es decir, oye, yo si tengo que hacer algo, sé que lo voy a hacer en la nube. Es mi primera opción. ¿De acuerdo? Porque ya es la política del negocio. ¿De acuerdo? Obviamente tenemos que usar todos aquellos artefactos que el Cloud Provider, porque ya debido a una evaluación en una debida diligencia, yo ya decidí trabajar con tal Cloud Provider, con AWS, con Azure, con Oracle, y obviamente debo de maximizar el uso de los servicios que el Cloud Provider me facilita para poder soportar estos artefactos de análisis de patrones de comportamiento, por ejemplo, usando Machine Learning. Para evitar, por ejemplo, que se puedan extender a ese tipo de ataque hacia otros nodos y comprometer otros tipos de elementos de configuración, otros tipos de activos de soporte, si quieres llamarlo, u otros activos de información. ¿De acuerdo? Entonces, este movimiento lateral que puede ocurrir en IaaS, obviamente puede comprometer el acceso basado en privilegios, por ejemplo, cuando este nodo, por ejemplo, tiene una configuración no apropiada en los roles, porque no se ha tenido en cuenta prácticas de mínimos privilegios concedidos y que le pueda permitir acceder a otros recursos con el objetivo de poder extraer esa información. ¿De acuerdo? Porque el siguiente paso es extraer la información. ¿De acuerdo? Entonces, evitar con herramientas de análisis que ocurra o que el ataque pueda seguir propagándose. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ataques al final, de una manera muy rápida, unos vectores de ataque. ¿De acuerdo? Porque recuerden que esta responsabilidad a ser compartida en términos de accountability o responsibility, alguien va a estar ahí. O va a estar el CISO, o va a estar el CEO, o va a estar el arquitecto, o el administrador de cloud, o el operador de cloud. ¿De acuerdo? Si usas RASI, alguno de ellos vas a identificarlos. Porque recuerda que el objetivo final de este tipo de ataque es, de estas brechas que ocurren en cloud, es definitivamente robarse los datos. Porque estamos hipotetizando que los dos casos que hemos analizado en Cineplanet y en BCP pudiesen haber ocurrido de esta manera. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo final, robar los datos. El objetivo no es desestabilizar o impactar negativamente en los elementos o en los componentes o en las cargas de trabajo en la nube. Ese no es el objetivo de este tipo de ataque. ¿De acuerdo? Y ese tipo de ataque, si ha ocurrido de esa manera, a través de aprovecharse de las fallas de configuración, obviamente con un escenario tradicional de monitorización o de análisis de amenaza, muy probablemente no lo he podido detectar. Porque esos patrones de comportamiento, tal vez lo hemos pasado como patrones de comportamiento normal. ¿De acuerdo? Entonces existen pues una serie de herramientas para poder extraer esa información y sacarlas fuera de la VPC. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué herramientas puedes usar para prevenir esto? File Monitoring, por ejemplo, DLPs a través de un Cloud Access Security Broker que puedes haber tenido implementado para que te ayude a ver cómo es el movimiento o el flujo de tus datos en tus servicios de cloud. Pero si tú preguntas ahora cuántos usan CASB de seguridad, por ejemplo, o Security as a Services de todos los cloud consumer, muy probablemente te digan que muy poquísimos o casi nadie.
¿de acuerdo? Porque si usáramos los CASBs por File Monitoring, depende de la herramienta que tenga y la estrategia que esté usando, algunos me dirán que se están moviendo datos de manera no regular y otros podrían prevenirlo y bloquearlos en base a las políticas que implementen los DLPs, que pueden estar establecidas por CASBs. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo. Y para eso hay una serie de herramientas que podría utilizar. ¿De acuerdo? Que pueden ayudarme a prevenir. Entonces ya son las 8, estamos terminando. Entonces, se entiende de que yo he establecido, cuando ya he adoptado cloud, estoy en el escenario de ciberseguridad en la nube, yo he establecido una nueva estrategia para mis controles, sean preventivos, detectivos, controles de auditoría, controles forenses. ¿De acuerdo? Pero esos ataques que hemos visto, ¿de acuerdo? Y que hemos hipotetizado, muy probablemente se encuentren aquí, miren, en este tipo de dominio de ataque, ataque 7 o ataque 8, donde, miren, el ataque 8 no ha sido bloqueado porque no ha sido detectado, porque tal vez se debe a una vulnerabilidad día cero, ¿de acuerdo? O a un misconfiguration, ¿de acuerdo? Si ese ha sido el caso que estamos analizando, esa es la hipótesis. Y estos ataques son los más peligrosos, porque pueden suceder sin dejar trazabilidad, miren, sin dejar trazabilidad. ¿De acuerdo? Porque si yo lo hubiese identificado como una amenaza, ya hubiese identificado una serie establecido el riesgo, los controles debidos para prevenirlos y obviamente bloquearlos. Pero como no he tenido la capacidad analítica o las prácticas debidas para poder entender que es un ataque, entonces básicamente se van a generar y no me voy a dar cuenta de que están ocurriendo, que serían los últimos casos. ¿De acuerdo? En este escenario que hemos analizado, el ataque ha obtenido como objetivo, recuerden, ese data breach, origina la filtración, extraer los datos. No tiene como objetivo causar un impacto negativo en los diversos elementos de configuración que existen en la nube. No va a causar una falla de disponibilidad. ¿De acuerdo? Es extraer los datos nada más. ¿Está bien? Entonces, si ya llevamos esto a herramientas del cloud provider, ¿de acuerdo? Y aplicamos buenas prácticas o frameworks, ¿de acuerdo? Vemos que aquí estamos aplicando NIST, miren, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y que hay una serie de herramientas provistas por este cloud provider, si es AWS o Azure también o Google, que ellos facilitan bajo modelos de servicio. Obviamente, algunas tendrán inicialmente mayores prestaciones y si pagas un adicional por ese servicio tendrás muchas más prestaciones. Pero la idea es automatizarlos. ¿De acuerdo? De aquí la vamos a explicar en otro escenario, pero fíjense, miren este panorama, ¿no? En el caso de AWS, ¿qué escenarios tengo para identificar, para proteger, para detectar? Y aquí yo puedo incluir herramientas de terceros, de proveedores de seguridad, Security as a Services. Por ejemplo, tienen Netscope, entre otros. ¿De acuerdo? Entre otros, para no hablar de productos. Pero sí es necesario que automatices y establezcas lógicas. Podrías utilizar, en el caso de AWS Atenea para hacer análisis de todos estos datos que originas a través de CloudWatch o CloudTrail y automatizar una serie de reglas para responder a estos incidentes de manera apropiada. ¿De acuerdo? Entonces, estas cosas que están aquí involucran más tiempo y la vamos a analizar después. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera sesión tiene como objetivo, obviamente, dar este escenario, analizar hipotéticamente estos incidentes que son muy relevantes y que han sido de dominio público, ¿de acuerdo? Y darles el mensaje a ustedes que tenemos que comprender de manera agnóstica cómo es que trabajamos desde la visión de seguridad y ciberseguridad en la nube. ¿De acuerdo? No podemos basar esas necesidades en base a lo que me ofrece un producto, sino
las necesidades pueden ser ofrecidas por diversos productos. AWS tiene sus funcionalidades, es muy bueno. Azure tiene sus funcionalidades, es muy bueno. Google Cloud tiene sus funcionalidades, es muy bueno. Pero la pregunta es, ¿cuál de ellos satisface mis necesidades? Y me permite mayor nivel de gobernanza, mayores capacidades de gobierno, a mí, ¿de acuerdo? Como Cloud Consumer. Por eso es que a través de Elementi recomendamos bastante esta certificación para el taller de CSK, porque nos va a permitir a nosotros tener esa visión holística de todo lo que es necesario dentro de Cloud Security, ¿no? Entiendo de que se está abriendo un programa nuevo en el 12 de octubre, al cual todos están invitados. Pueden acceder a la página web de Elementi y buscan ahí programas Cybersecurity y CSK. Está ahí la información de la descripción del taller para que puedan verlo. Ya hay muchos profesionales certificados en CSK en el ámbito de auditoría, por ejemplo. Hay gente de auditoría que ha entrado al taller, hay gente de desarrollo, hay gente de arquitectura de productos cloud, o sea, escenarios diversos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente de auditoría, por ejemplo, tiene que entender también qué artefactos o qué nuevas prácticas puede implementar él para poder lograr lo que tenía en un escenario tradicional, lograrlo ahora en un escenario en cloud, por ejemplo, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, cómo usar los reportes de auditoría que facilitan los proveedores cloud a través de SAE 18, por ejemplo, ¿no? O qué cosas deberíamos de tener claro para evaluar dentro de un contrato de un proveedor. O, por ejemplo, cómo debería de nuestro plan de respuestas de incidentes conformarse en base a un escenario de multicloud. ¿De acuerdo? Entre otros, ¿no? Entonces, esta es la oferta que hay actualmente, se los dejo ahí para que lo vean, ¿de acuerdo? Y pasamos, tenemos todavía unos minutitos para conversar un poquito más con respecto a este tema. Entonces, no sé si alguien por ahí tiene alguna consulta. Vamos a programar unos webinars adicionales donde ya la hipótesis va a ser otro tipo de vector de ataque, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de explicarlo en el curso, en estos webinars para que sean de fácil acceso a toda la comunidad, ¿de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna consulta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta? A ver. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Luchito, ¿qué tal? Explicaste bien la parte de DevSecOps. Mi consulta era, digamos que estas dos frameworks convergen para un mejor entendimiento y mejor aplicación de la seguridad en la nube, ¿no? Tanto DevSecOps Claro. como cualquier otro framework de seguridad. O podríamos decir que es parte de DevSecOps, es parte del CCSK. No, para ser explícitos, CSK establece de que debemos manejar DevSecOps dentro de estos nuevos escenarios ágiles, ¿no? Y hace una serie de referencias, por ejemplo, oye, es importante hacer shifting left, hace una introducción, porque no es el objetivo de CSK profundizar en DevOps, DevSecOps, ¿no? Pero uno de los temas muy relevantes que se ven en CSK es, oye, hay que hacer más énfasis en shifting left, hay que usar DAS, SAS, en qué escenarios del stage de los pipelines, por ejemplo, se usan en términos generales, bajo qué consideraciones puedo yo hacer un vulnerability assessment dentro de un escenario de cloud computing, por ejemplo, o bajo qué condiciones puedo hacer un pen testing y cómo debería hacerlo. ¿De acuerdo? No la ejecución técnica, sino el escenario agnóstico, ¿no? Por ejemplo, oye, si quiero hacer un pen testing, primero esa capacidad que yo pueda ejercer como cloud consumer debe estar establecida en el contrato, porque si no está, entonces no puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Y tengo que establecer una serie de pautas para hacer un pen testing en un escenario cloud. ¿De acuerdo? Y si puedo hacer un vulnerability assessment, ¿cuál es la diferencia entre un vulnerability assessment, por ejemplo, y un análisis de aplicaciones de manera estática o un análisis de aplicaciones en términos de seguridad de manera dinámica, por ejemplo? ¿Cuándo hacerlo? ¿En qué escenario de los stage dentro de un pipeline de DevSecOps, ¿no? De manera muy general, ¿de acuerdo? Pero para CSK es muy importante manejar ese escenario, ¿no? Okay. ¿De acuerdo?
Y, por ejemplo, otro de los temas que se establece en CCK, como es agnóstico, te especifica claramente y te dice, oye, para ti, muy importante es establecer la monitorización y tu respuesta ante incidentes de todos los elementos, por ejemplo, que tienes en un escenario cloud. Y eso es tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Y para eso tienes estas recomendaciones que puedes usarlas. ¿De acuerdo? A ver, aquí creo que se está filtrando. Ya está. Entonces, CCK lo que te hace es dar una serie de buenas prácticas por cada uno de los 14 dominios que maneja desde el punto de vista de Cloud Security. ¿De acuerdo? Y esas prácticas ya tú las aterrizas con los diversos artefactos que te facilita el Cloud Provider, como en este caso lo que tenemos en la pantalla en AWS. CCK se basa en NIS, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y lo que estamos viendo ahorita, identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, eso es NIS. Sino que está adecuado con los artefactos que provee este Cloud Provider, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si tendrán otra consulta, ya estamos terminando. A ver por ahí. Sí, claro que sí, porque, a ver, uno de los temas que siempre hemos dicho es que los ataques ya no responden a escenarios tradicionales, ¿cierto? Entonces sean ataques de manera automatizada o utilizando diversos elementos de inteligencia, sistemas inteligentes. Entonces, CCK lo que propone es que, por ejemplo, una vez que tú hayas decidido adoptar un determinado cloud provider, obviamente debes de maximizar el uso de esos artefactos que te facilita el cloud provider, porque ya tú decidiste trabajar con él. Hiciste tu debida evaluación, tu debida diligencia, y ya decidiste trabajar con ese cloud provider, entonces debes usar un sistema de monitorización, por ejemplo, ¿no? Si quieres monitorizar aplicaciones propietarias en IaaS, entonces lo que propone CCK es que debes de utilizar agentes propietarios tuyos o un agente provisto por el cloud provider. Si es un agente propietario tuyo, por ejemplo, podría incrementar la superficie de ataque. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, ¿no? Y si es un agente de monitorización de la aplicación que es tuya, porque es tu responsabilidad en un IaaS, en una máquina virtual, podría causar un impacto negativo en la performance. Entonces, ¿qué tienes por el lado? Cuando eso lo llevas a AWS, ¿qué tienes en AWS? Tienes el agente de AWS CloudWatch que puedes instalar en una carga de trabajo IA, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la base que te propone CCK la vas a aterrizar en cualquier cloud provider. Y si en ese caso quieres usar artefactos que te permitan usar elementos de inteligencia artificial, machine learning, por ejemplo, tienes una serie de servicios provistos por el cloud provider, ¿no? Por ejemplo, imagínense analizar todos esos logs que están generando de manera muy dinámica utilizando AWS Atenea o cualquier otro servicio que te facilite. Y ya para eso tú tienes que aterrizarlo teniendo en base las buenas prácticas recomendadas por el cloud provider, ¿no? ¿De acuerdo? Por el cloud provider. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Estamos terminando entonces. Desde ya les agradezco a todos su presencia. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido este webinar. Si bien la intención ha sido explicar unos diversos escenarios, hemos tratado también de adecuarlo a antecedentes que hemos tenido ya localmente. Hemos tratado de hipotetizar, ¿de acuerdo?, de cómo pudieron haber ocurrido, ¿de acuerdo? Y hemos usado un lenguaje más amplio, diversas variables que podemos encontrar en el tema de ciberseguridad, pero esta es la primera parte, ¿no? Vamos a generar una segunda parte, una tercera parte, en la medida de que también ustedes estén presentes, y con el hecho de participar en estos webinars, definitivamente nos dan mayores argumentos como para seguir con esta intención, pues, ¿no? Entonces, les agradezco a todos por su presencia y estaremos conversando hasta la próxima publicación, que lo vamos a hacer a través de Elementi para que todos podamos participar ahí. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces,
Muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima sesión del webinar. Y gracias finalmente a todos. Conversamos. Chao, chao. Listo, gracias. Gracias a todos. Listo. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.